structure. Pasado progresivo, formación y estructura de las oraciones. ¿Cómo se forma el pasado progresivo? El pasado progresivo se forma con un verbo, que en este caso es el verbo to be, en pasado. Y ya vimos que el verbo to be en pasado puede ser was o puede ser were. Was para las personas singulares, were para las personas plurales. ¿Sí? Entonces, para formar el pasado progresivo necesitamos el was o el were y el segundo verbo terminado en ing, o lo que es lo mismo, el presente participio de un verbo. Al final de toda oración pues siempre va el complemento, no el resto de la oración. Aquí tengo este dibujo, a mí me gusta siempre poner estos dibujitos porque será que ahí lo pueden aprender mejor, ¿verdad? Primero que va siempre el sujeto, yo, tú, él. Segundo, el verbo was, o sea, el verbo to be pero en pasado. Was, were. ¿Qué significa was, were? Estaba o era. El segundo verbo, pero terminado en ing. El verbo 2 siempre va terminado en ing. El complemento son los fantasmitas que están aquí de colores. Aquí vemos el pasado del verbo to be. To be in past. I was. He, she, it was. You were. We were. You were. They were. Fíjense que como el you en singular es igualito al you en plural, entonces se los trata como que los dos fueran plurales. Este you no es singular, es igual al you de acá abajo, entonces los dos son plurales. ¿Cuáles son los singulares? I, he, she, it. Por eso es I was, he was, she was, it was. ¿Cuáles son los plurales? We were, you were, they were. Ahora los participios. ¿Cómo se forma un presente participio? Simplemente aumentándole the end ing. Simplemente aumentándole al final las letras ing. Por ejemplo, el verbo cook. Cook es cocinar. ¿Y cómo sería su presente participio? Cooking. Laugh. Laugh es reír. ¿Cómo sería su presente participio? Laughing. Cry es llorar. Su presente participio, crying. Walk es caminar. Su presente participio, walking. Think es pensar. Su presente participio, thinking. Sing es cantar. Su presente participio, singing. Eat es comer. Su presente participio, eating. Drink es beber. Su presente participio, drinking. Ok. Ahora existen tres formas de oraciones. Oraciones afirmativas, oraciones negativas, que es cuando decimos que no, y oraciones interrogativas, es las que usamos cuando preguntamos. Vamos a ver las estructuras de estas oraciones. Affirmative sentence structure. The past progressive use was or were and the ing present participle form of the verb. El past progresivo siempre usa el was o el were más el presente participio del verbo, o sea, la forma termina en ing, ing.
Es el mismo dibujito de antes, ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora los ejemplos, que sí los tengo aquí. The subject. I, he, she, it. Yo, él, ella, eso. Yo, él, ella, eso va con was. I was. Después de was siempre va el verbo en participio presente. O sea, el verbo terminado en ing. Finishing. Y el complemento. The exam when the bell rang. I was finishing the exam when the bell rang. Yo estaba finishing, terminando el examen cuando la campana sonó. Fíjense, este rang es el ring de la campana, pero en pasado, rang. Si lo hacemos con he was finishing the exam when the bell rang. Él estaba terminando el examen cuando la campana sonó. Hagámoslo con she. She was finishing the exam when the bell rang. Ella estaba terminando el examen cuando la campana sonó. Ahora abajo tenemos un ejemplo, pero con los plurales. You, we y they. Los plurales no usan was, usan were. You were paying the bill while I was waiting to be seated. You were paying the bill while I was waiting to be seated. Tú estabas pagando la cuenta mientras yo estaba esperando ser ubicado o ser sentado. Con we were paying the bill, I was waiting to be seated. Nosotros estábamos pagando la cuenta mientras yo estaba esperando a ser sentado. Con they were paying the bill while I was waiting to be seated. Ellos estaban pagando la cuenta cuando yo estaba esperando a ser sentado. Fíjense siempre, el was va con los singulares, I, he, she, it. Primera y tercera persona. El were va con los plurales, you, we, they. Y inmediatamente después del was o del were va el verbo en ing, o sea, el presente participio del verbo. Ahora veamos la estructura de una oración negativa. Negative sentence structure is created using was not or were not. The ing form of the verb. Es creada usando was not or were not más el presente participio, o sea, el verbo en ing. Aquí tenemos el dibujito. Veamos. Siempre primero va el sujeto. Aquí el Pac-Man representa al sujeto, que puede ser yo, él, ella, eso. O nosotros, ustedes, ellos. Plus the verb one. Which is the verb one? The verb one is to be, but in past. El verbo uno es el verbo to be, pero en pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was y were. O sea, puede ir was o puede ir were. Plus not, más no. El siguiente verbo, el segundo verbo, tiene que terminar en ing, o sea, el presente participio. Y después viene el resto de la oración, el complemento. Veamos los ejemplos. I wasn't finishing the exam when the bell rang. Yo no estaba. Aquí dice was not. Was not. Yo no estaba terminando el examen cuando la campana sonó. Y con los plurales,
You were not paying the bill while I was waiting to be seated. Tú no estabas pagando la cuenta mientras yo estaba esperando a ser sentado. Siempre las oraciones negativas necesitan el verbo auxiliar, que en este caso es el was y el were, y el not. Por eso son negativas, porque tienen un no. Allá. Y este was not y were not se pueden unir. Pero en vez de was not podemos decir wasn't. Y en vez de were not podríamos decir weren't. Vamos al siguiente. La siguiente oración es la estructura de oraciones interrogativas. Interrogativas es cuando tú preguntas, when you ask a question. Then you have to start with was or were, then the subject followed by the ing, then the subject followed by the ing, present participle form, and finally the complement. O sea, ¿qué va primero? El verbo to be en pasado, o sea, el was y el were van primerito. Pero en la interrogativa, siempre en la interrogativa, el was y el were van primero. Solo en la interrogativa. Después de haber puesto el was o el were, ahí ya va el sujeto. Luego el segundo verbo terminado en ing y el complemento. Y algo que siempre se me olvida nombrar, pero hoy día no es el signo interrogativo. Si es una oración interrogativa, tiene que llevar su signo interrogativo. Entonces tenemos Was I finishing the exam when the bell rang? ¿Estaba yo terminando el examen cuando la campana sonó? Was he finishing the exam when the bell rang? ¿Estaba él terminando el examen cuando la campana sonó? Fíjense que solamente con haber puesto el was al principio ya se convierte en pregunta. ¿Estaba yo terminando el examen? ¿Estaba ella terminando el examen? Allá y al final el signo de interrogación. Ya, las contracciones, como ya lo dije hace un ratito, en estas oraciones negativas nosotros generalmente si usamos contracciones. Was plus not, wasn't. Were plus not, weren't. ¿Qué significa? No estaba o no era. Wasn't es lo mismo, no estaba o no era, solo que está contraído, está achicado, ¿sí? Cuando uno achica, eso es una contracción. Algo que era grande, hacerlo más pequeño. Algo que era largo, contraerlo.